Otro tipo de fuerza con la que vamos a trabajar es muy importante, y más en nuestra vida cotidiana. Imagínate que donde estás parado en este momento el piso esté bien pulido, o cuando estás así en una superficie, digámoslo así, tipo de hielo. Vamos a ver, imagínate caminar sobre ella. Esta básicamente es lo que vamos a llamar una fuerza de fricción. Sin la fuerza de fricción yo no podría borrar la pizarra con facilidad, yo no podría caminar como lo hacemos normalmente todos los días. En nuestra vida cotidiana es muy importante la fuerza de fricción. ¿Pero qué vamos a entender por ella en nuestra física básica? Imagínate, por ejemplo, acá este plano inclinado. Sobre este plano inclinado pongo una masita M ahí. Muy bien. Así como está, yo podría ir aumentando el ángulo del plano inclinado. Mira, observa. Y no se mueve. La observación dice no se mueve, y no se mueve, y no se mueve. Bueno, pero hay una contradicción. Hay una contradicción porque, observa, acá está la masa del cuerpo, que es esta que está ahí. Ahora vengo y dibujo, por ejemplo, la acción del peso. Dibujo, por ejemplo, acá entre la superficie, acá está, acá, dibujo la fuerza normal. Pero a la vez de eso yo podría venir, y si te das cuenta, a medida que yo voy subiendo acá, el cuerpo se va a mover en la dirección del plano. O sea que el movimiento del cuerpo viene hacia acá. Entonces voy a poner aquí que este eje que está aquí, le voy a llamar eje X, ese va a ser hacia donde el cuerpo se está moviendo, según dice la observación. Mira, el cuerpo se mueve en esta dirección. Eso significa que en la dirección en que se mueve el cuerpo, ahí está actuando las fuerzas. Acuérdate de la segunda ley. Hacia donde acelera el cuerpo, ahí va la fuerza neta. Ahora, si yo vengo y trazo, si este es mi eje X, y trazo una perpendicular que le voy a llamar eje Y, entonces yo puedo descomponer la fuerza del peso en dos componentes. Una componente, esta componente que está acá, más esta componente que está acá, esta de acá, me da el vector mg, de tamaño mg. Esta componente va en la dirección del eje X. Y si esa componente que está acá, que en este momento no la voy a calcular, simplemente estamos platicando de ella. Esta componente que está acá es la única fuerza que actúa en la dirección del movimiento del cuerpo, pues el cuerpo se debería estar moviendo. En pocas palabras. Porque dice que la suma de todas las fuerzas, si esta componente, esta componente del peso es la única que hay, entonces obviamente el cuerpo debería estarse moviendo. Pero ¿qué dice la observación? Que no se mueve. Por lo tanto, esto implica que no hemos considerado otro tipo de fuerza. Esta va a ser la llamada fuerza de fricción. Y esta fuerza de fricción es tal que tiene que oponerse al movimiento. Esta fuerza de fricción la vamos a denotar en la letra F. Ya le vamos a poner, porque hay dos tipos de fuerza de fricción, pero por el momento llamémosle una fuerza de fricción F. Acá así, es F minúscula. Entonces, fíjate bien, esta fuerza de fricción, el movimiento de la partícula va para allá. Ahí está, va en la dirección del plano. Ahí es lo que yo he llamado el eje X, esto, el eje X. Hacia ahí se mueve. Pero ahí no se mueve. Eso significa que la fuerza de fricción se opone al movimiento. Y esa va a ser la clave para tomar su dirección. Si el movimiento es para allá, la fuerza de fricción va para allá. Si el movimiento es para allá, la fuerza de fricción va para allá. O sea, se opone al movimiento, en pocas palabras.
Ahora, ¿cuánto vale su tamaño? Ya sé cómo está el vector. Ahora, ¿cómo la definimos? Entonces acá entra una situación que es un poquito diferente a la tensión como a la normal. La fuerza de fricción se lleva a un laboratorio, en el sentido siguiente. Vamos a ver, ¿de qué dependerá la fuerza de fricción? Díganme ustedes, observemos esto. Si tenemos la masita M acá, ¿qué fuerzas actúan sobre ella? Ah, la fuerza del peso. ¿Y el peso a quién es debida? ¿A la Tierra? Bueno, nada que ver, porque la Tierra, pues, es la masa de la Tierra y la masa M, entonces actúa una fuerza llamada el peso. Entonces, la fuerza debido a la Tierra queda descartada. Ahora, ¿qué otra fuerza existe ahí? Ah, la fuerza que le ejerce la superficie donde está localizado o puesto el cuerpo acá, la cual es normal y hacia afuera. Perpendicular, que es lo mismo que decir normal, y hacia afuera. Ahí está. Entre las superficies de contacto, actúa una fuerza que es perpendicular a esa superficie. Entonces, se propone un modelo y se dice que la fuerza de fricción va a ser proporcional a la fuerza normal. Cuando se hace un experimento para velocidades, cotidianas, y entonces comenzamos a hacer un estudio sobre la fuerza de fricción y la fuerza normal, por así decirlo, resulta ser que los hechos experimentales marcan al principio una recta, después viene acá y sale una curvita aquí así, pero lo que me interesa en este momento son los puntos experimentales ligados acá, y estos puntos experimentales están correlacionados con la ecuación de una recta, donde la pendiente de la recta va a tener, le vamos a llamar con la letra mu. De tal manera que ahora sí vamos a decir, hay dos tipos de fuerza de fricción. Una es la fricción estática. Ahí está, la fricción estática. O sea que yo puedo venir e ir colocando en un experimento, ¿qué te diría? Puedo ir colocando más masa, ¿ya? Más masa y la normal va a cambiar, aplico la fuerza hasta que esté a punto de moverse y así, puedo ir variando la masa de tal manera que pueda variar la fuerza normal y entonces tratar de ver en qué momento se mueve. Podemos diseñar un experimento, pero en este momento estoy trabajando con los hechos experimentales. Entonces, la fricción estática, básicamente la vamos a definir como F sub S, y esta va a ser menor o igual que el coeficiente estático por el tamaño de la fuerza normal. Aquí tenemos una ecuación que entra dentro del rango de las inecuaciones, bajo el concepto del menor. Pero en nuestra física básica no vamos a trabajar con inecuaciones, por así decirlo. Entonces, ¿qué significa el menor hasta llegar al igual? Fíjate pues. Aquí vengo, tengo la masita esta. Poco a poco voy subiendo, poco a poco voy subiendo. Aquí es menor, 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 menor. ¡Ah! En el instante en que estuvo a punto de moverse, ahí fue el igual. O sea, acá, mira, no se mueve, es menor, 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 sigue siendo 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 menor, hasta que de repente tiende a moverse.
En ese momento que tiende a moverse, le ponemos el signo de igualdad. Entonces, en el momento que está a punto de moverse, ahí le ponemos el signo de igualdad. Ese va a ser un caso muy especial, ya que en la mayoría de problemas vamos a tenerle que poner el signo igual, pero habría que poner ciertas condiciones en el enunciado del problema. Ahora, esto sucede con la fricción estática. Cuando se encuentra en movimiento, cuando está en movimiento, se le llama fricción cinética, sub K. Esa sí va a ser igual al coeficiente cinético o la normal. Muy bien. Aquí tenemos dos tipos de fricción. Una cuando está a punto de moverse, que sería esta, o está en caso general, en que, o sea, no se mueve, pero tampoco está a punto de moverse, como lo acabamos de ver allá. Aquí está a punto de moverse y aquí ya está en movimiento. Ahora, la pendiente. ¿Qué significa esa pendiente que está ahí? Eso significa qué tan rugoso están las superficies de contacto. ¿Ya? Mientras más lisas sean, el coeficiente va a ser más pequeño. Básicamente, el coeficiente de fricción estática es un poquito mayor que el coeficiente de fricción cinética. Ahora, estos coeficientes andan en el rango, por ejemplo, de 0, 0.1, 0.2, 0.3, etc. Podemos poner un 0.4, un 0.8, un 0.9. ¿Qué significa el 0? El 0 significa que no hay fricción. O sea que las superficies son completamente lisas. Imagínate estar parado en una superficie completamente lisa. Tratamos de dar un paso y ya sabes lo que va a pasar. Nos caemos. Luego, si el coeficiente sigue aumentando poco a poco, las superficies, esa rugosidad que hay en las superficies, pues ya se va notando. Puede ser una superficie, digamos, de un piso pulido. Aquí la madera barnizada con otra madera barnizada. O puede ser una superficie de una lija con madera. O metal con metal. O caucho con cemento. O la rueda de un carro que va avanzando en la carretera, que sería el caucho, con el pavimento. ¿Ya? O sea, ¿qué tipo de superficies están haciendo contacto? Entonces, lo que mide el coeficiente de fricción es esa rugosidad que hay entre las superficies. Mientras más lisas sean, más pequeño es el coeficiente. ¿Ya? Por ejemplo, acá, mira ahí, por ejemplo, ya se está moviendo un poquito. Acá no se mueve, tengo que subir un poquito el ángulo. Y ahí se quiere mover. Mira ahí, por ejemplo, no se mueve. Ahí está. Y así sucesivamente. Dependiendo de cómo es la rugosidad entre las superficies, esa es la información que me está dando el coeficiente de fricción. ¿Qué tan rugosas o qué tan lisas son esas superficies de contacto? Entonces, básicamente, esa sería en general lo que es la fuerza de fricción. Primero, una fuerza que se opone al movimiento. Bien claro eso, se opone al movimiento. Luego, bajo el punto de vista experimental, la fuerza de fricción se considera proporcional a la normal, a la magnitud de la fuerza normal para velocidades cotidianas. O sea, como cuando andas en la bicicleta, cuando nos estamos moviendo, velocidades cotidianas. Experimentalmente se llega a que la fuerza de fricción
La podemos trabajar de dos maneras, estática y dinámica, y va a tener este tipo de leyes. Acá así, es lineal con la normal. Lineal significa que aquí está elevado a la 1. Lineal con la magnitud de la fuerza normal. Entonces, básicamente tenemos, para terminar el tipo de fuerzas, que hasta aquí considero por el momento que ya podemos comenzar a hacer problemas, podemos decirlo acá. Tenemos, por ejemplo, fíjate bien cómo las vamos a dibujar, porque esto es muy importante, no es solamente de poner flechitas. En el centro geométrico del objeto, que vamos a llamarle el centro de masa, ahí vertical y hacia abajo va a estar el peso. Ahora, en la superficie, acá, en esta superficie que está aquí, en esta superficie, la superficie le ejerce una fuerza a este cuerpo que es normal, o sea que es perpendicular a ella. Si el cuerpo tiende a moverse en la dirección del eje X, entonces eso significa que hay algo que se opone al movimiento y esa le vamos a llamar fuerza de fricción. Y si el cuerpo está en reposo, le ponemos una sub S de estática y está a punto de moverse. Y si el cuerpo está en movimiento, le ponemos una F sub K. Básicamente ahí tenemos las tres fuerzas que hemos hablado. Por último, si por ejemplo hay una una cuerda que está ahí ligada a la masa, entonces podemos poner acá una fuerza de tensión que va en la dirección de esa cuerda. Básicamente entonces tenemos el peso, la normal, la tensión y la fuerza de fricción. Con estas cuatro fuerzas, ya en la siguiente clase comenzamos a hacer una cantidad de problemas.